tengan ustedes, niños, ¿cómo están? Muy buenos días tengan ustedes, padres de familia, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy, jueves 11 de noviembre del 2021. Me da mucho gusto saludarlos y tenerlos en un día más en estas clases a distancia. Quiero recordarles que el día de mañana no va a haber clases porque los docentes tenemos descarga administrativa y el lunes 15 tampoco habrá clases debido a que este día se recorre por el 20 de noviembre, que es la conmemoración de la Revolución Mexicana. Entonces nos vamos a ver hasta el día martes, no se les olvide, ¿sale? Bueno, les diré el material que vamos a necesitar para la clase del día de hoy. En su primera actividad necesitarán su guía aplicados. En su segunda actividad necesitarán su libro de español. En su tercera actividad necesitarán su libro de matemáticas de la SEP. Por favor, reúnan su material, tengan todo a la mano para que no se distraigan. No se salten nada de este video porque yo les voy a dar explicaciones sobre el tema que se va a trabajar en cada una de las actividades. Si ustedes tienen alguna dificultad, no se preocupen. Pueden contactarme, como les digo siempre, y yo les ayudo de manera individual, o pueden repetir el video las veces que ustedes quieran para que puedan comprender los temas. Recuerden que todas las evidencias deben de llevar tu nombre y la fecha. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, esfuérzate al máximo. Mucha suerte. Excelente, niños. Vamos a iniciar con su primera actividad en su materia de formación cívica y ética con el tema la sexualidad responsable y los medios de comunicación. En esta ocasión tú aprenderás a identificar dónde puedo acudir para poder informarme sobre aspectos de mi sexualidad, pero que esta información sea adecuada y sea la correcta. Antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿dónde acudes tú cuando tienes dudas acerca de tu sexualidad? ¿A qué personas te acercas o dónde obtienes tú esa información? Excelente, niños, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Recuerda que vas a necesitar tu guía aplicados. ¿Sale? Ok. Como mencionábamos en la clase anterior, el tema de la sexualidad debe de ser un tema muy importante para todos. ¿Por qué? Porque en la etapa de la pubertad y de la adolescencia, todos atravesamos por diferentes cambios, tanto físicos y emocionales, que tienen que ver con la sexualidad. Y debido a que nosotros no nos informamos de manera adecuada, es por ello que nosotros nos hacemos ideas erróneas sobre la sexualidad. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son esos cambios por los cuales yo voy a atravesar? Recuerden que los cambios físicos son del cuerpo y los emocionales son de tu forma de ser o carácter. Ejemplos de cambios físicos que tú vas a atravesar en la etapa de la adolescencia y de la pubertad referente a la sexualidad son los siguientes: aparición de acné, cambio en la voz, ensanchamiento de caderas, crecimiento de los senos, aparición del vello púbico y axilar, aparición de la barba y del bigote, aparición de la eyaculación, de la menstruación, etc. Y cambios emocionales, nosotros podemos tener distintos gustos, que cambien nuestro carácter, que aparezcan fantasías, deseos e impulsos que no podemos controlar. Por eso, tú adquieres nuevas responsabilidades en esta etapa sobre el cuidado de tu cuerpo y sobre cómo ejercer de manera adecuada la sexualidad. Es por eso que tú tienes que acercarte a personas especializadas o a sitios que te proporcionen información adecuada y correcta sobre la sexualidad para que no te hagas tú ideas erróneas y no generalices el simple hecho de mencionar la palabra sexualidad. Pero ustedes se cuestionarán, ¿dónde puedo acudir yo para informarme de manera adecuada sobre mi sexualidad? ¿O a qué personas me puedo yo acercar para que me informen de manera correcta sobre los cambios que voy a experimentar referentes a la sexualidad? A continuación te mencionaré algunas instituciones o algunas personas a las cuales tú te puedes acercar para que te informes de manera adecuada sobre la sexualidad. En primera instancia tenemos a instituciones de salud, por ejemplo, centros de salud u hospitales. Si tú te acercas a estas instituciones de salud, te van a poder informar de manera adecuada sobre algunos cambios que va a tener tu cuerpo en la etapa de la pubertad y de la adolescencia referente a la sexualidad. También te van a informar sobre qué enfermedades puedes tú contraer si no te cuidas en esta etapa de la pubertad y de la adolescencia, así como también cómo prevenir estos riesgos, ¿sale?
Otras instituciones de salud a las cuales tú te puedes acercar son el Planificatel y FEMES. ¿Qué significa Planificatel? Recuerda que esta es una institución relacionada con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero esta te atiende por vía telefónica y aquí te proporcionan información sobre cómo usar algunos métodos anticonceptivos y prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, etc. Entonces, en el Planificatel te van a ayudar a ti a obtener información sobre todo lo relacionado con tu sexualidad, pero por vía telefónica. Y también tenemos la FEMES, que significa Federación Mexicana de la Educación Sexual y Sexología. Esta tiene como propósito proporcionar información sobre la salud sexual mediante otras organizaciones y que este apoyo sea económico, que si te van a dar alguna consulta no te cueste tanto. Entonces, la FEMES es una federación que va a ayudar a las personas a obtener información sobre todo lo relacionado con la sexualidad y esta asesoría va a ser con bajo costo, ¿sale? Pero además de estos centros de salud, también te puedes acercar a personas especializadas y maestros. Estas personas especializadas y maestros te pueden proporcionar información sobre todo lo relacionado con tu sexualidad en la etapa de la pubertad y de la adolescencia, los cambios que vas a tener, los métodos anticonceptivos para cuidarte, qué riesgos puedes tener, etc. ¿Cuáles especialistas te pueden dar esta información? Ginecólogos, nutriólogos, doctores generales, etc. Pero es cuestión de que tú te acerques. También te puedes acercar a los centros especializados en salud para adolescentes, por ejemplo, el DIF. Ahí te pueden proporcionar información sobre todos los cambios que tú vas a experimentar en la etapa de la pubertad y adolescencia, referentes a la sexualidad o todo lo que tú quieras saber e inquietudes que tú tengas referentes a ese tema de la sexualidad. Y finalmente, puedes acercarte a tus papás para que ellos te orienten sobre las inquietudes o dudas que tú tengas sobre tu sexualidad. Lo más importante, niños, es que ustedes busquen sitios confiables que les informen de manera adecuada sobre los aspectos más importantes de la sexualidad. Pero además de estas instituciones de salud, especialistas, maestros, etc., también los medios de comunicación nos pueden proporcionar información de este tipo sobre la sexualidad. Pero ojo, niños, como les mencionaba ayer, estos medios de comunicación muchas veces no nos va a proporcionar la información confiable que nosotros queremos obtener. Así que si ustedes navegan en internet, ven la televisión, escuchan la radio, ven revistas y periódicos, no crean que toda la información que aparece ahí sobre la sexualidad es confiable. Entonces, hay que poner mucha atención en que a veces los medios de comunicación no proporcionan la información adecuada. Pero eso, ¿por qué? Eso debido a estereotipos que se manejan en los medios de comunicación. ¿Pero qué son estereotipos? Recuerden que los estereotipos son ideas generalizadas que tenemos nosotros de cómo debe de ser el hombre y cómo debe de ser la mujer. Si nosotros tenemos estereotipos, siempre encasillamos que el hombre debe de ser de una forma y la mujer debe de ser de otra forma. Esos son estereotipos, puntos de vista que las personas no cambian y que los tienen desde hace mucho tiempo y que esas personas generalizan cómo debe de ser el hombre y cómo debe de ser la mujer. Algunos ejemplos de estereotipos son los siguientes. El primero de ellos dice: el hombre tiene mayor derecho de libertad sexual. Este nos dice que el hombre es el que tiene mayor derecho sobre cómo ejercer su libertad sexual. Esto es una idea generalizada, un estereotipo. Otro estereotipo es el siguiente: la sexualidad solo es el acto sexual. Aquí nos indica que hablar de sexualidad solo es tener relaciones sexuales o el acto sexual, y en verdad no. La sexualidad implica también conocer tu cuerpo, tus cambios, lo que te agrada, lo que no te agrada, etcétera, ¿sale? Estos se consideran estereotipos porque son ideas generalizadas de cómo son las cosas y difícilmente se cambian. Entonces, niños, es muy importante que ustedes analicen de dónde obtienen la información sobre su sexualidad, ya que deben de estar conscientes que su cuerpo les pertenece únicamente a ustedes. Y como les decía ayer, esto implica tener derechos sobre su cuerpo, pero también tener obligaciones y responsabilidades para elegir mejores hábitos y gozar de buena salud, tanto física como sexual. Por eso deben cuidarse, comer sanamente,
hacer ejercicio, dormir bien, tomar agua, la necesaria al día. Y finalmente, informarse en sitios adecuados sobre su sexualidad, ¿sale? Hay que ser responsables en este aspecto, porque este tema de la sexualidad debe de ser importante para todos y así poder prevenir riesgos en alguna de estas etapas donde atraviesas cambios sobre tu sexualidad, ¿sale? Entonces, queda claro hasta ahí dónde puedes tú obtener información sobre tu sexualidad de manera responsable. Excelente, vámonos a la actividad. Pongan atención, por favor. Te ubicarás en tu guía aplicados, página 293. En el punto número 1 vas a escribir las responsabilidades que tenías hace 2 años y la responsabilidad que tienes el día de hoy, ¿sale? En el punto número 2 vas a leer cada una de las oraciones y en la tablita vas a escribir C si la afirmación es cierta y F si la afirmación es falsa. Y enseguida vas a escribir en qué medio de comunicación puedes escuchar lo que dice cada una de esas afirmaciones, ya sea en revistas, periódicos, radio, internet, televisión, etc. En el punto número 3 vas a subrayar las opciones que aporten la información confiable si tú tienes alguna duda sobre la sexualidad. Y finalmente, en el punto número 4 vas a escribir alguna institución que puedas consultar y pedir información sobre tu sexualidad, ¿sale? ¿Queda clara entonces hasta ahí tu actividad? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, mis niños, vamos por su segunda actividad en su materia de español con el tema biografía y autobiografía. En esta ocasión vamos a repasar estos temas para que puedas recordar cuáles son las características de la biografía y autobiografía y cómo se pueden redactar, ¿sale? Antes de iniciar con la explicación, quisiera preguntarte, ¿qué palabras utilizas cuando quieres describir la vida de una persona o la vida de ti mismo? Muy bien, niños, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Recuerden que para esta actividad van a necesitar su libro de español. Hay que estar concentrados, por favor. Recordemos que la biografía y la autobiografía son escritos donde nos describen la vida de una persona. Mediante la biografía y la autobiografía, el lector puede enterarse de todos los aspectos importantes de cualquier persona, ya sea algún personaje o también algún actor, algún deportista, etc. Cualquier persona puede redactar una biografía o su autobiografía, pero niños, es necesario identificar cuáles son las características de cada uno de los escritos, ¿sale? A continuación te iré explicando en qué consiste tanto la biografía y la autobiografía, así que pon mucha atención porque será un recordatorio. Recordemos que la biografía es un texto en el cual un narrador, o sea, alguien ajeno a la vida de esa persona, cuenta los aspectos más destacados de la vida de esa persona, los hechos más importantes. Recuerden que en la biografía se utiliza un narrador. ¿Por qué? Porque la biografía va a estar escrita en tercera persona. ¿Qué significa tercera persona? Que alguien más la va a estar contando. Esa es la principal función de la biografía, que alguien va a contar la historia personal de una persona. Pero también hay que recordar que la biografía es un texto donde se utilizan hechos contados desde el punto de vista impersonal. ¿Qué significa punto de vista impersonal? Que la persona que está contando o escribiendo la historia de la persona no opina, no hace comentarios, solamente escribe lo que la persona quiere contar en su biografía. También la biografía, recordemos que describe hechos de manera cronológica. ¿Qué significa cronológica? Recuerden que la cronología es cuando se narran hechos de manera ordenada. Aquí se van a contar hechos desde que nació hasta que murió la persona o incluso desde que nació hasta el momento en el que vive, ¿sale? Entonces, en la biografía, los hechos se van a contar en orden desde que nace, de la infancia, de la adolescencia, adultez, vejez y hasta que fallece, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente. Recordemos también que en la biografía se describen hechos reales, tienen que ser hechos verdaderos que le sucedieron a esa persona que está contando la historia.
También en la biografía, recordemos que se narran sucesos desde la infancia, juventud, algunas obras que realizó, así como también logros, dificultades, dónde nació, dónde murió, cómo se llamaron sus padres, algunas anécdotas, si tiene familia, qué estudios tiene, etc. En la biografía se va a contar todos los aspectos, tanto agradables como desagradables de esa persona, para que el lector pueda informarse sobre la vida de ese personaje, ¿sale? Pero además de eso, en la biografía se van a utilizar verbos escritos en pasado, pero en tercera persona. Recuerden que los verbos son acciones que realiza la persona. Recordemos que anteriormente les expliqué que existen dos tipos de verbos en pasado, que son pretérito y copretérito, ¿sale? Entonces, en la biografía se van a poder utilizar verbos escritos en pasado, pero en tercera persona, ¿sale? Pero además de los verbos, en la biografía también podemos utilizar pronombres, nexos, adverbios, adjetivos, frases adjetivas. Recordemos que los pronombres nos van a ayudar a nosotros a sustituir nombres sin ser nombrados. Los pronombres nos van a ayudar a que el nombre de alguna persona no sea tan repetitivo y la biografía se estructure de manera adecuada. Recordemos que los nexos nos van a ayudar a darle coherencia al texto porque nos van a ayudar a unir ideas, expresiones u oraciones. También recordemos que los adjetivos nos van a ayudar a explicar las características tanto físicas como psicológicas de la persona y las frases adjetivas también nos van a ayudar a describir las características de esa persona. Y los adverbios, recordemos que nos van a ayudar también a expresar circunstancias que le suceden a esa persona. Entonces, niños, hay que recordar que la biografía tiene una función muy importante. Narrar la vida de una persona desde que nace hasta que muere y contar todos los aspectos importantes de esa persona. Pero ¿cómo puedes recabar la información tú de la vida de esa persona? Recordemos que en clases anteriores explicamos que mediante una entrevista la persona puede recabar información sobre ese personaje del cual quiere contar su historia. Entonces, si ustedes quieren hacer una biografía de alguien, primero hay que realizarle una entrevista para recabar los datos importantes y posteriormente con esa entrevista escribir la biografía. Pero hay que tomar mucho en cuenta que deben utilizar mayúsculas, comas, puntos donde debe de ser para que esta biografía esté redactada de manera adecuada, ¿sale? Ahora vamos a recordar qué es la autobiografía. La autobiografía es un texto donde la propia persona va a contar aspectos importantes de su vida. La propia persona va a contar su historia. La autobiografía, a diferencia de la biografía, va a estar escrita en primera persona. ¿Qué significa primera persona? Que la propia persona está contando su historia. Aquí no hay narrador. En la autobiografía también vamos a utilizar el punto de vista personal. ¿Qué significa punto de vista personal? Que aquí el autor puede hacer comentarios sobre su vida e incluso incluir emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque el autor es el que vivió ese acontecimiento y ese hecho que se está contando. Entonces, recuerden que la autobiografía, el propio autor cuenta su historia. Pero también, al igual que en la biografía, en la autobiografía, estos hechos se narran de manera cronológica. ¿Qué quiere decir cronológica? Que se van a narrar desde que nació hasta el momento en el que está viviendo. Por ejemplo, desde que nació, en la infancia, juventud, adultez, vejez, etc. ¿Sale? Tiene que ir en orden. Esa es una similitud que tienen tanto la biografía y la autobiografía. Otro aspecto muy importante de la autobiografía es que se deben describir hechos reales y verdaderos. Aquí se van a narrar hechos de la infancia, de la juventud, de la adultez, de la vejez, logros, dificultades, alguna circunstancia que pasó, si tiene familia, si se casó, si tiene hijos, cuántos estudios tuvo, en qué trabaja, etc. Se va a contar toda la vida de esa persona, de ese personaje, etc. Pero también no se les olvide que en la autobiografía se utilizan verbos en pasado. Recuerden que les expliqué que hay dos tipos de verbos en pasado, los pretérito y los copretérito, pero aquí se van a escribir
en primera persona. También en la autobiografía vamos a utilizar pronombres, adjetivos, frases adjetivas y adverbios. Recuerden que los pronombres nos van a ayudar a nosotros a sustituir nombres y no nombrarlos repetidamente para que la autobiografía se estructure de manera adecuada. Recordemos que tanto los adjetivos y las frases adjetivas nos van a permitir describir y expresar las características físicas y psicológicas de esa persona, y los adverbios nos van a ayudar a nosotros a expresar circunstancias, y los nexos también los vamos a utilizar en la autobiografía, y eso nos van a ayudar a redactar de manera coherente el texto mediante la unión de oraciones, expresiones e ideas, ¿sale? Pero también la autobiografía tiene una función muy importante, que el personaje cuenta la historia de su propia vida, ¿sale? Entonces, niños, esas son las similitudes y diferencias que debe de tener una biografía y una autobiografía. Me imagino que en alguna ocasión tú has leído alguna biografía, ¿verdad? Y has redactado tu propia autobiografía. Recordemos que existen muchísimas biografías en sitios de internet, en libros, etc. Por ejemplo, la biografía de Benito Juárez, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Emiliano Zapata e incluso otros personajes de la actualidad. Mediante estas biografías y autobiografías, nosotros podemos enterarnos de la vida de ese personaje o de esa persona, ¿sale? Esa es la función de la biografía y la autobiografía. ¿Queda claro entonces? Excelente, niños. Entonces nos vamos a ir a la actividad. Pongan atención. Se ubicarán en su libro de español de la SEP y van a realizar la autoevaluación. Es momento de que ustedes analicen en el nivel que se encuentren. Van a marcar con una palomita dependiendo de donde ustedes crean que se ubiquen. Ya sea si lo hacen muy bien, lo hacen a veces y pueden mejorar, o necesito ayuda para lograrlo. Cuando llenen la primera tablita, se pasarán a la segunda tablita y también van a marcar con una palomita el nivel que ustedes crean en el que se encuentran, ¿sale? Y finalmente van a escribir en qué se proponen mejorar referente a la biografía y a la autobiografía, ¿sale? Esa sería su segunda actividad. ¿Queda clara entonces? Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, niños, iniciamos con su actividad final en su materia de matemáticas con el tema multiplicación de números decimales. En esta ocasión, ustedes necesitarán su libro de matemáticas de la SEP. Pongan muchísima atención, por favor, porque vamos a recordar cómo multiplicar números decimales, ¿sale? Antes de iniciar con la explicación, quisiera preguntarte, ¿por qué es importante identificar cómo multiplicamos los números decimales? Muy bien, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Recordemos que la multiplicación es una operación básica que nosotros la podemos utilizar en nuestra vida diaria para ir a comprar a la tienda, a algún centro comercial, a una papelería, etc. E incluso cuando estamos cocinando. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos cómo multiplicar estos números tanto naturales como decimales, ¿sale? Pero recordemos las partes que debe de tener una multiplicación. Recordemos que debe de tener un multiplicando, un multiplicador, un signo que te indica que vas a multiplicar, el punto decimal, que es el que va a dividir a la parte entera y la parte decimal, y el producto final, que resulta de sumar las dos cifras que obtuviste de multiplicar los multiplicandos y los multiplicadores, ¿sale? Excelente. Ahora te voy a mostrar cómo vamos a utilizar la multiplicación de números decimales en algunos problemas, ¿sale? Hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque la actividad que vas a resolver en tu libro de matemáticas va a ser parecida a la que yo te voy a explicar aquí, pero con diferentes números, ¿sale? Vamos a iniciar con el primer problema. Dice así: mi mamá hará jamoncillos. Por cada kilogramo de azúcar necesitará 2 litros de leche. Quiere decir que por 1 kilogramo de azúcar ella necesitará 2 litros de leche, ¿sale? Ok. A continuación registró en una tabla los kilogramos de azúcar que necesitará para cada litro de leche. Analízala y completa la tabla, ¿sale? Lo primero que ustedes van a realizar aquí es identificar cuántos kilogramos de azúcar son y cuántos litros de leche
necesita para cada kilogramo de azúcar. Si se fijan ustedes aquí, nos dice el problema que por 1 kilogramo de azúcar va a necesitar 2 litros de leche. Quiere decir que cuando ella utilice 1 kilogramo de azúcar, tiene que echarle a ese kilogramo de azúcar 2 litros de leche, ¿sale? Entonces, con esto, nosotros vamos a poder completar la tabla. Aquí nada más quiere saber cuántos litros de leche va a necesitar para 3.5 kilogramos de azúcar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí para sacar el resultado si la mamá tiene 3.5 kilogramos de azúcar? ¿Por cuánto voy a multiplicar el 3.5? Por 2. ¿Por qué por 2, niños? Porque mi mamá va a necesitar 2 litros de leche por 1 kilogramo de azúcar. Y aquí yo quiero saber cuánto necesitaré de leche para 3.5 kilogramos de azúcar, ¿sale? Entonces, no se les olvide que primero es ubicar el valor unitario, el valor de 1 y posteriormente realizar las multiplicaciones necesarias, ¿sale? Vamos a iniciar 2 por 5, 10. Llevamos una. 2 por 3, 6 y 1, 7. Recordemos que primero vamos a multiplicar el multiplicador por todos los multiplicandos, ¿sale? Y al final colocamos el punto decimal. Recordemos que este se coloca identificando los números que hay después del punto. Si nos fijamos, el multiplicando tiene un número después del punto. Kilogramos decir que yo voy a contar 1 de la derecha a la izquierda y ahí voy a colocar el punto decimal. Quiere decir que mi mamá por 3.5 kilogramos de azúcar va a necesitar 7.0 litros de leche, ¿sale? Ahora vamos a calcular cuánto va a necesitar mi mamá por 6.5 kilogramos de azúcar. Entonces voy a multiplicar el 6.5 por los 2 litros de leche que se necesita por cada kilogramo de azúcar, ¿sale? Ahora, primero voy a identificar el multiplicador y lo voy a multiplicar por todos los multiplicandos. 2 por 5, 10. Ponemos el 0 y llevo 1. 2 por 6, 12 y 1, 13. Ahí está. Al final recuerden colocar el punto decimal. ¿Cuántos números hay después del punto? 1. Quiere decir que cuento 1 y coloco el punto decimal. Quiere decir que por cada 6.5 kilogramos de azúcar, mi mamá va a necesitar 13.0 litros de leche, ¿sale? Ahora vamos a calcular cuánto va a necesitar mi mamá por 9.5 kilogramos de azúcar. Si por cada kilogramo de azúcar necesita 2 litros de leche, ¿sale? 2 por 5, 10. Llevamos una. 2 por 9 son 18 y una 19. Y al final identificamos cuántos números después del punto hay y colocamos el punto. Quiere decir que por 9.5 kilogramos de azúcar, mi mamá tiene que utilizar 19 litros de leche para realizar los jamoncillos, ¿sale? Entonces, ustedes pueden así completar la tabla que viene en su actividad. A continuación te explico otro ejemplo, ¿sale? Dice el primer problema. Mi mamá compró 15 figuras de yeso. Si cada una costó 15.50, ¿cuánto gastó en total? Ahí, ¿qué vas a realizar tú? Vas a sacar y calcular el total de gasto que tuvo mi mamá. Si mi mamá compró 15 figuras de yeso y cada una costó 15.50, ¿qué voy a realizar ahí? Una multiplicación. Voy a multiplicar lo que le costó cada figura de yeso por la cantidad que compró para sacar el total de lo que gastó. Recuerden que vamos a identificar el primer multiplicador, que es 5, y lo voy a multiplicar por todos los numeritos de arriba, iniciando desde la derecha. 5 por 0, 0. 5 por 5, 25. Ponemos el 5 y llevamos 2. 5 por 5, 25 y 2, 27. Ponemos el 7 y llevamos 2. 5 por 1, 5 y 2 son 7. Aquí no se coloca el punto porque todavía nos queda otro multiplicador que multiplicar, ¿sale? Lo multiplicamos por todos los multiplicando de arriba. Iniciamos. 1 por 0, 0. Recuerden que cuando son dos cifras que tengo que acomodar, debo de dejar un espacio, ¿sale? 1 por 5, 5. 1 por 5, 5. Y 1 por 1, 1. Al final, cuando ya tengo acomodadas las dos cifras, vamos a sumar, ¿sale? Se baja el 0. 5 más 0, 5. 7 más 5, 12. Llevamos 1. 7 más 5, 12. Y 1, 13, ¿sale? Ahí está. Hay 1 más 1 son 2. Al final hay que colocar el punto decimal, niños. Eso no se les olvide.
¿Cómo lo colocamos? Vamos a identificar cuántos números después del punto hay y vemos que hay 2. Quiere decir que voy a contar 2 y lo voy a colocar ahí. Quiere decir que mi mamá, por 15 figuras de yeso que le costaron 15.50, gastó el total de 232.50 pesos, ¿sale? Vamos con el segundo problema. Dice así: si pagó con 300 pesos, ¿le alcanzó para pagar, sí o no? Y la siguiente pregunta, ¿cuánto le sobró o cuánto le faltó? Lo que vamos a realizar aquí es identificar si la cantidad que gastó es mayor o menor a la cantidad con la cual pagó. Si nosotros nos fijamos, pagó con 300 pesos y en total pagó 232.50. Entonces, con los 300 pesos, ¿le alcanzó para pagar 232.50? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 300 es mayor al 232.50. Entonces, sí le alcanzó. Si este numerito hubiera sido menor que esto que pagó, entonces no le hubiera alcanzado. Ahora vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿cuánto le sobró o le faltó? Cuando tú vas a la tienda y quieres saber cuánto te va a sobrar, ¿qué operación realizas? Una resta, ¿verdad? Siempre cuando tú quieras saber la diferencia o cuánto te sobra o cuánto te falta, tienes que restar con lo que vas a pagar y lo que gastaste, y ahí te vas a dar cuenta cuánto te sobra o cuánto te falta, ¿sale? Entonces, aquí dice que pagó con 300 pesos y que gastó 232.50 pesos, ¿sale? Y vamos a realizar la resta para saber cuánto nos sobra. Entonces, comenzamos con la resta, ¿sale? Recuerden que vamos a iniciar del lado derecho. A 0 le quitamos 0, nos queda 0. A 0 le quitamos 5, no se puede porque el 0 es menor. Entonces, el 0 le tiene que pedir una decena prestada enseguida y este 0 se convierte en 10. A 10 le quitamos 5, nos queda 5. Se baja el punto decimal. A este 0 no se le puede quitar 2 porque el 0 es menor. Quiere decir que este 0 le va a pedir prestado una decena de enseguida, pero recordemos que como le prestó el 0 de enseguida, se va a convertir en 9. A 9 le quitamos 2, nos queda 7. Ahora, a 0 le vamos a quitar 3. Tampoco se puede porque el 0 es menor. Le va a pedir 1 al de enseguida y este se va a convertir en 2 y este 0 en 10. Pero recuerden que este 0 le prestó al 0 que está a su mano derecha. Quiere decir que se convierte en 9. A 9 le quitamos 3, nos quedan 6 y a 2 le quitamos 2, nos queda 0. Quiere decir que a mi mamá le sobró 67.50 pesos porque pagó con 300 pesos y su gasto fue de 232.50, ¿sale? Así ustedes van a poder resolver su actividad. Pongan atención porque se las voy a explicar. Se van a ubicar en su libro de matemáticas de la SED. Fíjense bien, página 19 y 21. Tienen que entregarme esas dos páginas como evidencia, ¿sale? En la página 19 tienes que completar una tabla sobre las vueltas y los kilómetros recorridos de cada uno de los alumnos. Pero ahí en la tabla hay fracciones. Yo te voy a decir la equivalencia de esas fracciones a decimales para que lo puedas realizar. Donde dice 1/2, ahí vas a colocar 0.5. Donde dice 3/4, vas a escribir 0.750. Donde dice 4/5, vas a escribir 0.8. Donde dice 2 enteros 7/8, vas a escribir 2.875, ¿sale? Y con esas equivalencias vas a poder resolver tu actividad. Después te pasarás a la página 21. Ahí vas a resolver 3 problemitas, ya sea que tengas que multiplicar y posteriormente restar o sumar, ¿sale? Recuerda como te lo expliqué anteriormente. Esa sería tu actividad final. ¿Queda claro entonces? Excelente, niños. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla. Muy bien, niños. Han llegado al final de su clase. Me dio mucho gusto tenerlos en toda esta semana de clases a distancia. Espero mis explicaciones les hayan servido. ¿Para qué? Para que puedan aprender y puedan entender cada uno de los temas. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Y recuerden que el día viernes y el lunes no hay clases. Entonces nos vemos hasta el día martes. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Bye.